Bueno, muy buenas tardes. Cuando son las 12 y bueno, 12:33 de la tarde, nos pasamos 3 minuticos. Les damos las buenas tardes con el siguiente titular. Mucha atención, mucha atención. Tiembla en este momento el régimen de la corrupción en Colombia. Está temblando, están temblando. Está temblando el régimen de la corrupción en Colombia, que ha blindado durante 7 años a Enrique Peñalosa, a Claudia López y al proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, que, como lo advertí hace 4 años y en el año 2019, como advertí, proyecto que no tenía estudios, proyecto con el cual llevaron engañada a la ciudadanía, especialmente bogotana, a votar por Claudia López. Están temblando, están desesperados en este momento. La alcaldesa Claudia López, acabo de ver un video realmente descompuesta, diciendo unas cosas delirantes que ya son motivo de burla en la red. No, ya vamos a asegurar los recursos para la segunda línea de metro. Por favor, no aparecen los estudios de la primera línea de metro elevado y ya van a asegurar los estudios de la segunda línea. Y por eso digo yo que está temblando el régimen de la corrupción. Enrique Peñalosa se ha despachado en las últimas horas contra Gustavo Petro, diciéndole mentiroso. Medios tradicionales no creen cuando dice Gustavo Petro es que el proyecto Metro Elevado no tiene estudios, y entonces dicen, no, pero y aparece un personaje que parece un duende, una cosita así de grande, diciendo que no, que porque hay una polisombra, eso ya son las obras del Metro Elevado. Por favor, perdónenme. Poner una polisombra y apagar un semáforo y tumbarlo, y una pala y una excavadora en la 72 o en el patio taller, eso no son obras del metro elevado, queridos colegas. Son obras de alistamiento, pero no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el metro elevado. Voy a ponerle orden a mi intervención en este momento porque es muy grave lo que está pasando, pero lo que demuestra, es muy grave lo que está pasando porque se viene todo el régimen de la corrupción a blindar para que no se destapen más y no se sepa más la corrupción del metro elevado. Y el régimen de la corrupción en este momento tiene que ver con el gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque aparece, ¡pum!, le lanza un salvavidas a la alcaldesa Claudia López. Se llaman y se dicen, oiga, ayúdeme, que ahí está Morris y está Petro. Sacaron a la luz el informe de la Contraloría. Y entonces el gobierno Duque le manda una cartica diciéndole a la alcaldesa Claudia López, no, que ya cuenta con los recursos de la segunda línea del metro. Sí, puede decir eso, presidente, pero aquí la ley de infraestructura dice que las obras de infraestructura, primero para realizarse, necesitan estudios, y la segunda línea de metro tendrá que cumplir el camino de cualquier proyecto de infraestructura según la ley de infraestructura en este país para adquirir o para conseguir las vigencias futuras excepcionales que permiten dicha financiación. ¿Cuáles son? Las diferentes etapas de la ley de infraestructura: prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle. Y mientras eso no aparezca, esa carta es carreta, porque solamente cuando aparezcan el estudio de ingeniería de detalle de la segunda línea fantasma, imagínense, ya me pusieron a hablar hasta a mí de segunda línea del metro. ¿Cómo será el poder de humo, el poder de titular? Pues hasta ese momento sabremos cuánto vale la segunda línea de metro elevado, pero vamos a la primera línea de metro. Se acaba de confirmar, Gustavo Petro acaba de decir, no hay estudios de línea de metro, y empezó a temblar el régimen de la corrupción
porque eso lo que quiere decir es que Gustavo Petro, como presidente de la República, como se lo he venido diciendo, no puede iniciar esa obra, ni puede continuarla. Y entonces preguntan los periodistas, usted va a detener el metro elevado, pero ¿qué va a detener si ni siquiera ha iniciado la construcción? Y entonces aquí, muy mentirosa ella, muy cínica ella, Claudia López sale ahorita, hace un pocos minutos, en una rueda de prensa, a decir que ya empezó la construcción del metro elevado y que por el contrario ya vamos más, ¿cómo es que dice? Más y más metro, más no. Y con ese cirilí engañó a Bogotá en la campaña de la alcaldía. No, alcaldesa, sea seria. Sea serio, Iván Duque. Partícipes del régimen de la corrupción. Los tenemos pillados y los descubrimos. Porque después de 7 años, no hay estudios del metro elevado. Según el informe de la Contraloría, que mis colegas de la gran prensa no quieren leer, no quieren publicar, no quieren hacerle caso, pero todas las mañanas dicen, hay que luchar contra la corrupción en Colombia. Ese informe de la Contraloría que no quieren ver, que no quieren investigar, que no quieren difundir, elaborado por funcionarios honestos de la Contraloría Distrital, elaborado por funcionarios pulcros que quieren a la ciudad de Bogotá y que quieren su entidad como la Contraloría Distrital, señalan que, 2 puntos, no lo dice Holman Morris, lo dice la Contraloría Distrital, señalan que no hay estudios de geotecnia, bogotanos y bogotanas, colombianos y colombianas, en 7 años no han podido terminar estudios de geotecnia, no han podido sacar adelante traslado de redes porque tampoco tienen los estudios de las redes. En 7 años. Y les voy a decir la última, que acaban de confirmarme en este momento, para rematar el informe de gestión de la empresa Metro. No lo dice Holman Morris. Y cuando leo, toda la noche leyendo, estudiando este tema, y me encuentro con el siguiente párrafo. Lo voy a leer. Empresa Metro de Bogotá. Construcción del metro a toda marcha. Obra que transformará a Bogotá. ¿Cómo no, moñito? Dicen en el Caribe colombiano. ¿Y qué dicen? En el evento en el que hubo espacio para las preguntas de los ciudadanos acerca del proyecto, se reportó que los estudios de ingeniería y diseños detallados de la primera línea del Metro de Bogotá, registran avances importantes del 39.32% en lo relacionado con el viaducto, estructuras complementarias y el material rodante. 39.32%, ¿qué quiere decir? Que no hay estudios. Y que en 7 años, ni más rápido ni más barato. Me dicen en este momento que en este momento está hablando Enrique Peñalosa. Pero yo sí les quiero decir, no hay derecho. Enrique Peñalosa se pasea y lo tratan como reina de belleza en todos los medios de comunicación de este país. Y ojalá alguien de Semana me esté escuchando. Y ojalá a ustedes que se están conectando y que sigue aumentando la audiencia en este momento, le pregunten en el chat de Semana por qué no ha sido posible que alguien le pregunte a Enrique Peñalosa sobre las denuncias que hace la Contraloría Distrital. La empresa Metro está diciendo que los estudios de ingeniería de detalle están en un 39.32%, ni siquiera en el 50%, pasados 7 años de que Enrique Peñalosa dijo que el proyecto Metro era más rápido,
y más barato. Peñalosa sí hace. Está temblando el régimen de la corrupción hoy en Colombia. Porque quien puede ser el próximo presidente del país no va a conectar con la corrupción del metro elevado. Y yo les anuncio aquí, vamos a detener la corrupción del proyecto metro elevado y vamos a dejarle a Bogotá, a Colombia, el proyecto metro subterráneo, el proyecto de movilidad más importante en la historia de Colombia, que sí vale la pena y que al día de hoy sí tiene estudios y que como van las cosas, va a ser más barato, ese sí, el metro subterráneo, más rápido en su construcción, pero sobre todo más eficaz porque no va a llegar hasta la calle 72, sino llega hasta la calle 100. Y tiene como complemento un plan de trenes, de tranvías. Ese era el metro. Y perdimos 7 años, llevamos perdidos. El metro subterráneo, como lo dijo hoy Gustavo Petro, Enrique Peñalosa en el año 2016, cuando se posesiona, tenía que haber abierto la licitación. Si hubiera empezado a construir segundo semestre del 16, hoy lo estuviéramos inaugurando. Pero no. Se dedicaron a punta de mentiras a tumbar el proyecto metro subterráneo. Pero eso va a tener consecuencias, queridos bogotanos y colombianas. Porque quienes detuvieron el progreso y el futuro y botaron a la basura 140.000 millones de pesos como Enrique Peñalosa, 8 años de estudio, y en estos años el futuro, la grandeza de Bogotá, tendrán que responder. Y yo, como senador progresista de Fuerza Ciudadana, en la lista número 5 de Fuerza Ciudadana, el 20 de julio ya elegido, con el favor de ustedes, con el afecto de ustedes, con el apoyo de ustedes, ya elegido el 20 de julio, radicaré la gran proposición del primer gran debate de control político contra la corrupción en el gobierno y Congreso progresistas de Colombia, contra el proyecto Metro Elevado. Y allí tendrá que asistir Enrique Peñalosa y tendrá que asistir Claudia López y los gerentes de la empresa Metro, y empieza así a cambiar la historia de ignominia y de corrupción en Colombia, porque aquí no es que vamos a seguir conectando con proyectos que cuando se construyen nos digan, ah, no sirvió, pero la gente y los que conectaron con esos proyectos, con apartamento en París, con apartamento en Nueva York y la gente comiendo mierda en Colombia y no pasa nada. Pues esa historia se tiene que acabar en un Congreso progresista y con debates de control político que sí lleven a los funcionarios públicos a rendir cuentas de verdad, no como pasa en gobiernos uribistas, donde la señora Karen Abudinen se le comprueba, no aparecen 70.000 millones de pesos del internet de los niños más pobres de este país y la señora no la despiden de su cargo. El control político es un hazmerreír de burlas y la señora sale de vacaciones a Nueva York. Y así la historia de corrupción y de impunidad en Colombia. Pero nosotros podemos cambiar esa historia. Elíjanme a mí. Me he jugado la vida. No es gratuito que cada vez que yo denuncio a Peñalosa o denuncio el proyecto Metro, empiezan las amenazas, empiezan a caérseme las llamadas, empiezan a gente a seguirme, empieza gente a insultarme en la calle. Ya saben cuáles son mis recorridos, no son nada del otro mundo. Yo tengo una vida normal, pero ya me ponen al señor que me insulta en la esquina, la señora que me insulta en la tarde. No, ya lo tengo claro. Ya lo tengo claro, señores del régimen de la corrupción, cómo operan. Lo que pasa es que se les va a acabar el juego, porque Gustavo Petro va a ser el próximo presidente de la República y porque Holman Morris va a ser el senador de Gustavo Petro y porque Holman Morris
voy a llegar al Congreso a hacer lo que toda la vida he hecho, a decirle la verdad al país, a estudiar para hacer debates de control político, y voy después de 7 años, después de burlas, seguimientos, después de que casi acaban con mi vida, casi acaban con mi nombre, afectaron mis hijos por haberme opuesto al proyecto del metro elevado, pues en el Congreso de la República nos vamos a ver nuevamente en el foro de la democracia, con las pruebas, con los argumentos, y seguramente alguien tendrá que irse para la cárcel. Porque aquí no puede pasar impune en un gobierno progresista, y si me está escuchando, ojalá Enrique Peñalosa, usted no va a pasar impune en la historia de Colombia, Peñalosa. Usted no puede haber votado 140.000 millones de pesos, haberse burlado de Colombia, haberse burlado de Bogotá, habernos dicho a nosotros que habíamos detenido el desarrollo de la ciudad de Bogotá, cuando usted, después de 7 años, no aparecen los estudios del metro elevado que le dijo a Colombia, que le dijo al país que era un proyecto más rápido y más barato. No hay derecho. Eso se llama detrimento patrimonial. Algunos me dicen, no, por eso no hay cárcel. Pues que ahí ha habido un concierto de actos ilícitos. Y si queremos cambiar la historia de Colombia, eso tiene que tener cárcel. Si queremos acabar el régimen de la corrupción, eso tiene que tener cárcel. Si queremos recobrar la dignidad, la majestad de la ingeniería colombiana, eso tiene que tener cárcel. Y está desesperado Enrique Peñalosa, diciendo que son mentiras. Pero el régimen de la corrupción lo blinda. Imagínense esto. Después de 3 o 4 años, no sabemos, sigue embolatada la investigación que le exigió a Enrique Peñalosa que demostrara los argumentos técnicos con los cuales botó a la basura 140.000 millones de pesos. Por eso yo he dicho que Enrique Peñalosa, antes de estar dando ahorita ruedas de prensa, comerciales, que le preguntan, debe estar en una cárcel. No me gusta decirlo, no me place decirlo, no es algo que a mí, que yo, no. Pero es que ¿cómo así? Que aquí se pierden 140.000 millones de pesos, votan el futuro de Bogotá y no pasa nada. Veamos el desespero de Claudia López hace pocas horas, sacándose el sombrero y es que una segunda línea de metro para la ciudad de Bogotá. Veamos a continuación. No oigo. No. Nada de disputas políticas que nos vuelvan a echar para atrás. Aquí estamos desechando para adelante, apreciados bogotanos. Por si alguno no se ha enterado, Bogotá está construyendo la primera línea del metro. Este año va a tener los recursos para la segunda línea del metro. El año entrante la contrata. Y la segunda línea del metro, como fue nuestro compromiso, mi compromiso como ciudadana, como candidata y hoy mi cumplimiento como alcaldesa. Engativá y Suba tendrán la segunda línea del metro de Bogotá, la primera subterránea, 16 kilómetros, 11 estaciones, cuya estructuración avanza muy bien, muy satisfactoriamente. Ustedes vieron que hace unas 2 semanas estuvimos reunidas con la señora ministra de Transporte, con la señora directora del Departamento Nacional de Planeación. El metro de Bogotá es imparable, tanto su primera línea, que va muy bien, como la segunda línea que recibirá los recursos del Gobierno Nacional en julio y se contratará el año entrante. De manera que vamos es para adelante. Mentiras. Mentiras. Vamos es para atrás. Y eso le voy a pedir a mi equipo de abogados
porque se constituyen una pieza y un testimonio fundamental para la denuncia penal que está haciendo curso en la Fiscalía General de la Nación en contra de la alcaldesa Claudia López. Porque usted no puede iniciar una obra de infraestructura sin estudios. Volvemos al punto. Volvemos a ese aspecto de la historia de Colombia, que son las obras de infraestructura sin estudios. Y ahí está la megacorrupción. Y ahí está el cinismo de Claudia, ahí está la mentira de Claudia López y del entorno que la acompaña y del señor Enrique Peñalosa. Vuelvo y les leo. Y se desmiente, es la misma administración la que desmiente a la alcaldesa Claudia López cuando en la rendición de cuentas de la empresa Metro están diciendo que los estudios de ingeniería, dicen ellos que de detalle, yo lo pongo en duda, yo creo que todavía no alcanzan a hacer estudios de ingeniería de detalle, pero démosle el beneficio de la duda, que son los estudios de ingeniería de detalle en un 39-32%. Sin estudios de ingeniería de detalle no puede iniciar una obra. ¿Cómo se le ocurre decir a la alcaldesa hace pocos minutos que la obra ya arrancó y que avanza y que avanza? Mentiras. Detuvieron el avance de Bogotá con Enrique Peñalosa hace 7 años. El único metro hoy más adelantado es el metro subterráneo que ya tiene estudios. Entonces, yo estoy hablando con pruebas, y es más, con las pruebas de la Contraloría y con las pruebas de la empresa Metro. Bogotanos, bogotanas, no se dejen engañar otra vez. Vamos a detener entre ustedes y yo, y seguramente el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, la corrupción del proyecto Metro Elevado. Quienes conestaron, engañaron, faltaron a la ley de transparencia en la contratación, tendrán que responderle al país. Ya estamos cerca de eso. Y estamos cerca de que Colombia, Bogotá, tenga el mejor metro, un metro. Y llegan al punto de decir, yo veo a los chinos, no, yo veo es a los rusos, a unos rusos en las calles, al ruso colombiano, echando pica y pala, pero eso no son los chinos. No, a ver, perdónenme, Néstor Morales está diciendo que está viendo a los chinos en las calles de Bogotá, perdónenme, las cuadrillas de chinos, perdónenme, por favor, si el colombiano acaba de hablar de la Legión Paisa que llegó para salvar el metro elevado de Bogotá, les faltó decirle al colombiano que hace parte del grupo GEA, que la Legión Paisa le va a enseñar a los chinos a hacer metros. Por favor, Néstor, colega. Poner una polisombra no quiere decir que se hayan iniciado las obras del metro. La obra que están haciendo en la calle 72 con Caracas son obras de alistamiento, un viaducto que se necesita, pero eso no son obras del metro. Perdóname. En el patio taller, tampoco. Les creeré cuando yo vea la primera columna de aproximadamente 12 metros hacia arriba. Los pilotes, 12 metros y 50 hacia abajo. Esos son obras del metro. 700 pilotes. Acabando con todos los árboles de la 1 de mayo, acabándole con los pocos árboles de la Caracas que quedan ahí. ¡Wow! Esas son las obras del metro. Pero el resto no nos vengan con cuentos. Néstor, no caigan esos cuentos. Chinos. Esos sí, cuentos chinos. Pero también lo que refleja esto, en lo que han sido muy astutos, lamentable que la astucia del colombiano esté en eso y no en hacer obras
con estudios. Tanto Peñalosa, que termina siendo una forma de gobierno, una forma de gobernar, una forma de entender la política y de hacer la política, muy nociva, muy destructiva, pero eficaz al final del día, porque logran llegar a la alcaldía con mentiras. Es una gran inversión en publicidad. Acuérdense ustedes que Enrique Peñalosa, el último año, Enrique Peñalosa llenó de pancartas azules y blancas, por aquí pasa el metro, por aquí pasa el metro, por aquí pasa el metro. Llenaron de publicidad la radio diciendo, ya viene el metro. Claudia López, en su campaña en la alcaldía, lo que queremos es más y más metro, los que no quieren el metro elevado van a detener el futuro de la ciudad, y lograron engañarlos a ustedes. Y por más de que yo hice todos los esfuerzos en la campaña de la alcaldía de Bogotá, advirtiéndoles que lo que hay detrás de esto es un dulce envenenado, porque lo que hay detrás es la construcción de más troncales de Transmilenio, de dejar a Bogotá amarrada y entrampada en el Transmilenio, porque una condición para hacer el metro elevado es hacer 3 troncales de Transmilenio, y cuando las hagan, nos van a decir que para qué se necesita el metro. Ponle atención. Y en el entretanto, tumbaron, votaron, descalificaron, mintieron sobre el metro subterráneo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Ustedes, que se siguen apiñascando, apiñando, matándose a codazo limpio en Transmilenio en Bogotá, y los que no se montan a Transmilenio padeciendo los trancones. Y eso es calidad de vida, eso es tiempo con nuestros hijos, eso es tiempo para el ocio, para la diversión. No, y aquí no les importa. Y todo el régimen de la corrupción, la Cámara Colombiana de Infraestructura con el señor Juan Martín Caicedo Ferrer, yo los invito a que se hacen una búsqueda en Google, encontrarán los titulares diciendo la Cámara Colombiana de Infraestructura, el metro elevado ya tiene los estudios. Y todo eso son elementos del régimen de la corrupción que conectan, que cubren todo un proyecto corrupto, porque todo el mundo está ganando. Pero eso no es ganar 1.000, 2.000, 3.000. Aquí estamos hablando de feria de billones de pesos. Entonces aquí están las declaraciones, y claro, entonces sale Enrique Peñalosa, reactiva a la alcaldesa Claudia López, porque ven que Gustavo Petro, que va a ser el próximo presidente, y que Holman Morillo en el Senado de la República, con el voto de ustedes, vamos a salir a armar el debate. Nosotros no vamos a detener el metro elevado. No se confundan, porque no hay nada que detener. Lo que sí vamos a detener es la corrupción del metro elevado. Lo que sí vamos a pedir cuentas es que nos digan a nosotros por qué le dijeron a Bogotá que el proyecto metro elevado era más barato y más rápido, y no han terminado los estudios. 2, que con base en qué argumentación técnica, se botaron a la basura 140.000 millones de pesos y 8 años de estudios. Que evaluemos, que en Colombia una comisión de expertos, de especialistas, evalúe lo que ha significado para Bogotá en tiempo, minutos, calidad de vida, desarrollo y dinero, haber botado los dineros, los estudios del metro subterráneo en el año 2016, cuando podía iniciarse sin ninguna argumentación técnica. Que se evalúe eso. ¿Cuánto ha perdido Bogotá en tiempo, en dinero, en desarrollo, en futuro, por ese acto de tremenda irresponsabilidad mezquina de Enrique Peñalosa y el entorno que lo acompañó para tomar esa decisión? Y eso tiene unos costos
y tendrán que responderle al país. Y tendrán que responderle al país. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que está diciendo Peñalosa al respecto. Veamos. Ahora Gustavo Petro le dice a los bogotanos que los va a dejar sin metro. Él, con su arrogancia infinita, dice que va a parar el proyecto del metro que se está construyendo, que está contratado, que está financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, que va a parar este proyecto y a cambiarlo supuestamente. Esto es simplemente mentiras, estos son promesas irresponsables. Y por supuesto que a él no le importa dejar a Bogotá sin metro, pero él, en su arrogancia infinita, ni siquiera se da cuenta que ni siquiera como presidente puede parar ese proyecto, a no ser que estuviera dispuesto a pagar miles de millones de dólares de multas y de sanciones por cambiar un contrato que está en ejecución. Otros hablan, Peñalosa hace. Ay, Enrique, tendrás que responder ante las autoridades. Lo que tú acabas de decir son mentiras. Y lo que usted acaba de decir es en lo que usted es experto. Voltearle, torcerle el cuello a la verdad. Ya lo hizo usted, Peñalosa, en el 2016-2015. Yo le pregunto a usted, Enrique Peñalosa, ¿dónde está el metro más rápido y más barato que le prometió a Bogotá? Llevamos 7 años. ¿Dónde están los argumentos técnicos que le permitieron a usted botar a la caneca los estudios del metro subterráneo, que hoy son los únicos estudios que hay? No nos amenace con que aquí va a haber demandas, no. El primero que va a tener que responder con su patrimonio es usted. Y segundo, usted no puede desmentir a la Contraloría, no es Gustavo Petro. Gustavo Petro no está diciendo que va a dejar a Bogotá sin metro. Gustavo Petro lo que está diciendo es que le va a quitar la corrupción que ustedes generaron del metro elevado y que va a ser el mejor metro para Bogotá. Eso es lo que está diciendo Gustavo Petro. No nos asuste, ya no le va a funcionar. Por segunda vez, no le va a funcionar a usted, Enrique Peñalosa, que le diga a Bogotá, uy, los van a dejar sin metro. ¿Cuál metro? El único que nos dejó sin metro, sin futuro, fue usted, Peñalosa. Ni siquiera han empezado las obras porque su tal metro elevado ni más rápido ni más barato. La Contraloría, y vamos a ver a continuación lo que dice la Contraloría. La Contraloría, ¿qué está diciendo? No hay estudios de geotecnia, no hay estudios de traslado de redes, lo dice la Contraloría, no lo dice Gustavo Petro ni lo dice Holman Morris. El caso Sexto también es un tema bien técnico de la contratación pública, contractual, y este sí es una ilegalidad que desde ya anunciamos, con base en estas pruebas de la auditoría, anunciamos la denuncia penal a Enrique Peñalosa y otros funcionarios de la administración de ese momento y de la empresa Metro, que instauraremos la otra semana, con base en este hallazgo. Y a Claudia López también le cabe responsabilidad. Concesión 163 del 2019 se firmó violando la ley de contratación, los principios de planeación, publicidad, dado que no se publicaron en el SECOP los estudios previos. Ustedes recuerdan, a medianoche, sin órganos de control, sin personería, sin contraloría, sin medios de comunicación, firmaron el contrato para hacerle ver a Bogotá y en elecciones de que el metro ya arrancaba.
Pues bien, esos contratos en la administración pública se tienen que subir al SECOP, se tienen que subir los estudios previos, la matriz de riesgo, ¿no es cierto? Se tenían que publicar previamente los estudios en el SECOP. No los publicaron hasta el día de hoy. No los han publicado. Porque dijeron, recuerden, ustedes que decía Andrés Escobar, no, ustedes pueden entrar por este link y ver todos los estudios. Sí, uno puede entrar por un link, pero eso no es lo que ordena la ley. La ley ordena es la publicación en algo que se llama el SECOP. Ahí, para combatir la corrupción, para que sea transparente, se sube toda la contratación y los contratos y los pliegos y los estudios. No los subieron y así firmaron el contrato. Eso es abiertamente una ilegalidad. Eso se llama corrupción. Estos son apartes de la denuncia que yo hice, que hace parte de la denuncia penal que instauré contra Enrique Peñalosa y Claudia López. Hace parte del juego, o del conjunto, mejor, de hallazgos de la Contraloría Distrital. Ahí solamente mencioné uno, pero seguramente ahorita vamos a encontrar las otras cápsulas que contiene los elementos de los hallazgos. Por ejemplo, una que es sorprendente. 2 firmas, una tarde tomando té con galletitas, se ponen de acuerdo y dicen, ay, démonos nosotros dos una comisión de éxito. Ay, ¿por cuánto? ¿Por 1.000? No. ¿Por 2.000 millones? No. Ah, mejor por 6.000 millones. Oiga, ¿sabe que sí? Y se ponen de acuerdo entre los dos tomando té con galletitas y se adjudican esta comisión de éxito 2 firmas, una de ingeniería y otra de abogados muy reconocidas, muy reconocidas, alguna de ellas con candidato al Senado de la República hoy, y una comisión de éxito que no está permitida en la contratación pública. Y pretenden que nos callemos. Y esto sucedió en el 2017. Imagínense ustedes cuánta agua habrá pasado por debajo del puente. Desde el 2017 con este tipo de hechos, de irregularidades, protuberantes. Imagínense ustedes cuántas otras comisiones se habrán adjudicado de chéveres, violando la ley desde el 2017 hasta el 2022. Y esa es la esencia del proyecto Metro Elevado. ¿Lo paramos o no lo paramos? ¿Detenemos o no detenemos la corrupción? ¿Detenemos o no detenemos la corrupción? La vamos a detener. Aquí la megacorrupción está en el proyecto Metro Elevado. Vamos a detenerla. Vamos a detener el régimen de la corrupción. Vamos a detener esa forma de engañar al pueblo colombiano con unas abultadas chequeras de propaganda de humo, que se inventa proyectos. Eso sí es populismo. Eso es lo que vamos a detener. Eso es lo que yo les pido en este momento de la tarde, faltando, ¿cuántas horas? Viernes, sábado, 72. 72 horas. Para que inicie el cambio histórico en Colombia. El domingo 13 de marzo, en las urnas, al Congreso de la República, Cámara de Representantes, y ahí ustedes inician el cambio de Colombia votando con un solo acto, el de votar, pero el de votar a conciencia, el de votar sin miedo, el de votar por el cambio. Yo soy uno de esos hombres en un conjunto de hombres y mujeres que representa el cambio en Colombia. No estoy en el pacto histórico, no.
no me confundan. Por favor, no más preguntas de que si estoy en el pacto o no. No estoy en el pacto, no porque no me guste, sino porque no me gustó la lista cerrada. ¿Qué le vamos a hacer? No me parece democrática. Le dije a mi amigo Gustavo Petro, porque antes que el político para mí es mi amigo. 20 años. Y a propósito, han preparado, acabo de ver un video que prepararon por ahí, gracias a los amigos, de 20 años de todas las luchas mías al lado de Gustavo Petro. Y como mi amigo le dije, hermano, a mí no me gusta la lista cerrada, yo me quiero hacer contar y quiero construir y promover el proyecto progresista, ayudar allá en el Magdalena a ese otro gran progresista que es Carlos Caicedo. Yo me voy para allá y yo ayudo a jalonar esa lista y nos encontramos y nos vamos a encontrar el 13 de marzo en la noche. A las 12 de la noche celebraremos con ustedes porque seguramente el pacto meterá un buen número de senadores y senadoras. Aplausos, pero Fuerza Ciudadana también. Y Fuerza Ciudadana y el pacto tendrán la bancada progresista más grande en la historia de Colombia. Muchos del pacto ya están elegidos, los 10 primeros ya están elegidos. Yo los invito a que también voten por mí. Y les estoy diciendo aquí que una de las grandes luchas, y hoy me acaba de dar la razón Gustavo Petro, cuando le preguntan por el metro elevado, le dicen no tiene estudios. ¿Y quién se ha encargado de hacerle seguimiento durante 7 años al proyecto metro elevado? Pues Holman Morris. ¿Y qué les estoy diciendo hoy? Que llegando al Senado voy a radicar la proposición de debate de control político. ¿No es cierto? Con Petro en el Congreso, advertencia a otros candidatos, no entiendo. Entonces, vamos a ver esa cápsula, a continuación. Veamos esa cápsula. Me permito leer la conclusión de la Contraloría sobre este hallazgo, que es claramente un hecho de corrupción, y lo digo con todas sus letras. Corrupción en el metro elevado. Dice la Contraloría, en este contexto se concluye que su aplicabilidad resulta en contratos de prestación de servicios y no consultorías, ni su inclusión en convenios interadministrativos suscritos entre la empresa Metro de Bogotá y la Financiera de Desarrollo Nacional, quien subcontrató a las firmas consultoras estructuradores financieros y legales. Contrato 062 del 2017, celebrado entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la Unión Temporal KPMG y el Consorcio Garrigues. Finalmente, la Contraloría concluye que como se trata de una situación consuetudinaria, el pago relacionado con las comisiones de éxito a los estructuradores de los proyectos de infraestructura no reglamentado por la ley, los soportes y las condiciones sobre las cuales se aceptaron dichos valores. El pago por la comisión por parte del concesionario a través de las entidades estatales, Empresa Metro de Bogotá y Financiera de Desarrollo Nacional, atenta contra el manejo eficiente de los recursos económicos destinados al proyecto de la primera línea de metro para Bogotá Tramo 1, pues no cumple con los requisitos jurisprudenciales de la contratación estatal. 6.000 millones de pesos. Y esto solamente en un contrato de consultoría. Hace 5 años. ¿Qué más puede estar pasando? Candidato o candidata que desde la alcaldía siga con el proyecto Metro Elevado es un candidato o candidata que va a terminar ante la justicia. Las ilegalidades y los hechos de corrupción de este proyecto son protuberantes. Lo hemos venido diciendo hace 4 años. Ahora bien, candidatos o candidata a la alcaldía que siga diciendo hoy, después de que se conoce ese proyecto, que si lo deja contratado, lo continúa,
Es una terrible irresponsabilidad y no puede ser elegido como alcalde de Bogotá. Hoy los candidatos a la alcaldía, y yo soy el primero, deberían renunciar y pedirle al alcalde Enrique Peñalosa renunciar a seguir diciendo que si lo deja contratado, él o ella lo continúa. Deberían pedirle y exigirle, como le exijo yo en este momento al alcalde Enrique Peñalosa, detenga la adjudicación de la licitación del proyecto Metro Elevado. Si no lo hace, no lo han venido haciendo en 4 años, no se pronuncia la Fiscalía, no se pronuncia la Procuraduría, el mecanismo de la corrupción sigue andando enfrente de todos nosotros, lo único que queda es el gran plebiscito del 27 de octubre, votando por el metro subterráneo y en contra de la corrupción el próximo 27 de octubre. Lo dije el 20 de septiembre del año 2019. Hoy, 2020, 2021, inicio, marzo del 2023, a punto otra vez de una nueva elección, esta vez a Cámara y Senado. La historia, el tiempo, me dan la razón. Algo que ha sido una constante en mi vida. He padecido años, tiempos de campañas de desprestigio, pero al final, siempre al final, la justicia, un testigo, un informe, me da la razón. Y este caso del metro elevado, donde denuncié en ese septiembre del 2019, le advertí a Enrique Peñalosa, detenga la licitación. Le dije a Claudia López, hombre, no se meta ahí, que ese proyecto está viciado. No nos hizo caso, no escuchó la adalid de la lucha contra la corrupción en Colombia. ¿Y hoy qué está diciendo la Contraloría? Que no hay estudios, pero sobre todo, algo que yo señalaba ese 19 de septiembre del 2019, yo le decía a Enrique Peñalosa, no saque adelante la licitación porque no había los estudios. Y como no había los estudios, la sacaron a las carreras, a las patadas. Es lo que está diciendo la Contraloría Distrital 2 años después, 3 años después. No presentaron la matriz de riesgo, no subieron los pliegos al SECOP. ¿Por qué? Porque no los tenían, porque tenían que armar, tenían que atravesárseme a la posibilidad de que Holman Morris fuera alcalde, porque les tumbaba el negocito del metro elevado. Y entonces tenían que, faltando un mes a la elección de alcalde en octubre, tenían que mandar el mensaje que eso ya era irreversible, que ya no se podía, de que ya no se podía detener. Pues no. Y miren lo que cayeron. Y miren lo que cayeron. Entonces, todo esto se lo advertí a Bogotá. Yo les pido, ¿tenemos más BTRs? Yo les pido, bogotanos, colombianos, toda esta lucha, todo este discurso en este momento, para que convencerlos a ustedes nuevamente de que voten por mí al Senado de la República, este 13 de marzo por el número 5 de Fuerza Ciudadana. Ojalá hoy esté en el máster la pedagogía de cómo votar por Holman. Creo que eso no lo tengo yo que decir, ya tiene que estar en el máster para esta sección, para que la gente entienda, aprenda, tenga claro cómo votar por Holman Morris el próximo domingo. ¿Qué otro BTR tenemos en este momento? Los diferentes casos de la Contraloría, hallazgos de la Contraloría referente al metro elevado. Veamos a continuación. En las últimas horas,
como concejal de la ciudad de Bogotá y como persona que he venido denunciando y pidiendo diferentes derechos de petición a la Contraloría Distrital de Bogotá, he sido notificado de este informe que señala irregularidades del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y del manejo de los recursos que ha hecho a la fecha la empresa Metro de Bogotá. Irregularidades con incidencias disciplinarias, fiscales y penales. Es la auditoría número 67 de regularidad de las vigencias del año 2018. La Contraloría de Bogotá realizó auditoría a 25 contratos de la empresa Metro de Bogotá y estableció 45 hallazgos administrativos y fiscales con incidencia disciplinaria y penal. Yo subrayo, estamos hablando de la empresa Metro que hoy tiene a su cargo el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, que tiene a su cargo el proyecto de infraestructura que va a determinar el futuro o la quiebra de la ciudad de Bogotá. Bueno, esas son todas las denuncias que yo he venido haciendo, pero que son apoyadas en sendos informes de la Contraloría Distrital. Entonces miren la locura del país que tenemos, y no de ustedes, porque ustedes, gente que me está viendo, es gente decente, gente noble, gente trabajadora. La locura de los poderes de este país, de los esquizofrénicos que les dicen por las mañanas en la radio, luchamos contra la corrupción, el drama más grande es de la corrupción, pero cuando hay que combatir la megacorrupción, todos miran para otro lado. Todos esos informes de la Contraloría los han hecho funcionarios públicos honestos, que para mí, me merecen todo el respeto. Pero ¿qué pasa? Los hacen, pero los engavetan, la prensa no los toma en cuenta. Y por ejemplo, miren ustedes, hagan el ejercicio, ustedes juicioso. Hoy acaban de entrevistar a Enrique Peñalosa en Semana, no, nadie le muestra el informe de la Contraloría, nadie saca a relucir el informe de la Contraloría. Pues, ¿qué es eso? Eso es el régimen de la corrupción. Les pagan publicidad, en fin, los organismos de control. ¿Por qué los contralores distritales no hablan del tema? Claro, sus empleados hacen su tarea, su trabajo. Y a los otros sí les queda muy difícil decirle al empleado, hombre, cállese, no haga. En la Contraloría Distrital hay una, ¿cómo se llama eso? Delegada, oficina para la movilidad, sí, que está haciendo un seguimiento juicioso a estos temas. ¿Dónde están los representantes a la Cámara por Bogotá haciendo estos debates? Los candidatos hoy que quieren ser representantes a la Cámara por Bogotá, ¿dónde están asumiendo la responsabilidad del proyecto de infraestructura que cambiará el futuro de Bogotá? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y paralelamente, ¿qué nos está denunciando el concejal Cancino de la Alianza Verde del partido de gobierno de Claudia López? Que a todos les está repartiendo billete la alcaldesa Claudia López. A uno le entregó el IDEPAC, al otro la Secretaría de Movilidad, y la feria de contratos, y la feria al final del día del silencio frente a la corrupción de la alcaldía de Claudia López frente al proyecto Metro Elevado de la ciudad de Bogotá. Yo ya veo que ahorita termino y aparecen las amenazas, me aparecen los loquitos de Twitter, aparece la bodega de desprestigio, aparece seguramente cuando yo salga de aquí a almorzar 3 o 4 personas insultándome en la calle, y yo sé que son ustedes. Porque esa feria de miles y miles y miles de millones sirve, entre otras, para pagar campañas de desprestigio, como lo acaba de denunciar Julián Martínez a propósito
una denuncia muy grave que compromete al gobierno de Iván Duque, que compromete a alias Manguito. Yo no sé de verdad quién es ese señor. Yo conocí un señor de gorro, de gorrita, que decía que iba a ser senador, creo que fue senador, y después supe que le decían alias Manguito, no sé. Y también lo involucra Julián Martínez, ¿no? Y no ha pasado nada con esa investigación. El régimen de la corrupción silenciando esa investigación muy grave, porque lo que está diciendo es que quienes nos hemos opuesto y denunciamos al gobierno de Iván Duque, que hoy hace parte, y con este proyecto del metro elevado, pues terminamos siendo víctimas de campañas criminales de desprestigio. Bogotanos, bogotanas, colombianos, colombianas. Tengo la conciencia tranquila. El metro subterráneo y la corrupción que él representa para Colombia hay que detenerlo. Y una forma de detenerlo es en las urnas, el próximo 13 de marzo, votando por Holman Morris al Senado, en la lista de Fuerza Ciudadana número 5. Estoy aquí dándoles la cara, estoy aquí mirándolos aquí a los ojos, porque la Contraloría, el tiempo, la historia me está dando la razón. Quiero que confíen nuevamente en mí. He demostrado quiénes le mienten. Fíjense que aquí me sigue llegando información. A ver. Los seguidores. Bueno, aquí, según información, me llega en este momento, no sé si sea cierta. Según información que se debe verificar, Transmilenio se encuentra en serias dificultades financieras y en los próximos días pedirá a la administración distrital una nueva y millonaria ayuda para salvar su operación. ¿Saben en cuánto va la ayuda en el periodo de Claudia López a Transmilenio? En 6 billones. 6 billones de pesos de ayuda a Transmilenio. Una movilidad terrible para Bogotá, que bueno, en parte la solución estaba hace 7 años cuando Enrique Peñalosa botó a la basura los estudios, les mintió a ustedes y les sigue mintiendo. Y les sigue mintiendo. Yo les pido nuevamente, digamos, que me lleven a mí al Senado de la República. Yo soy la voz de los que no tienen voz, soy la voz de la verdad y le haré control político a este proyecto. Los dejo con la pedagogía electoral, cómo votar por Holman Morris el próximo domingo 13 de marzo. Paso de vencedores, queridos amigos, amigas, hay esperanza de que podemos tumbar el régimen de la corrupción. Tiembla el régimen de la corrupción. Bogotá puede tener el mejor metro, el metro subterráneo. Un abrazo grande, gracias. Buenas tardes. Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras en toda Colombia. Este 13 de marzo, domingo, iniciamos la lucha por el cambio en Colombia, con tu voto. Para votar por mí, por Holman Morris, senador 100% petrista, y para votar por la lista de Fuerza Ciudadana, la Fuerza del Cambio, la Fuerza Naranja, la Fuerza del Cambio, tienen ustedes que tachar el logo naranja en este tarjetón, que es el tarjetón de elecciones al Senado de la República. Tachen el logo naranja, el del puño. Posteriormente, tachen el número 5, que es el que representa a Holman Morris. Tachado el logo y tachado el 5, estarán iniciando la lucha por el cambio en Colombia. Soy Holman Morris, senador progresista, senador de Fuerza Ciudadana, el senador de Gustavo Petro. Fuerza Ciudadana, vota número 5, Holman senador.
Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.